estamos realizando un experimento de inducción electromagnética utilizando dos bobinas de las mismas características, 1000 vueltas, o sea, 1000 espiras, 21 ohmios de resistencia y un paso de corriente de 0,3 amperios. Entonces, la experiencia que vamos a realizar es que la primera está conectada a una fuente de alimentación que le va a suministrar corriente alterna. Al suministrarle esa corriente alterna va a haber una variación de flujo, es decir, el campo magnético en el interior de la primera bobina va a ser variable. Eso implica que se induzca una corriente por la ley de Faraday en la segunda bobina. Bien, ahora mismo tenemos fluctuaciones, lo pongo desde el principio, a ver, vamos a registrar, ¿vale? Y vemos fluctuaciones en torno a 0,02 voltios, que sería el error sistemático de nuestro sensor de voltaje. El sensor de voltaje está conectado a la segunda bobina, ¿vale? Es decir, debería ser 0, no lo es por ese error sistemático que comentamos. Pero veamos lo que ocurre cuando se conecta la fuente de alimentación y proporciona energía a la primera bobina. Se está induciendo una corriente en la segunda y vemos cómo aparecen fluctuaciones en los valores de voltaje. ¿Por qué? Porque está apareciendo una corriente en esa segunda bobina. Vemos un patrón, sinusoidal. Si esperamos un poco más, vemos ahí esa corriente alterna en la segunda bobina. ¿Qué ocurre? Que como la eficiencia no es del 100%, pues claro, no conseguimos inducir los 3 voltios de la corriente de entrada. Bien, veamos ahora qué ocurre si en el interior de las bobinas colocamos unos núcleos de hierro. Vamos a cortar la corriente, es decir, empezamos a registrar de nuevo nuestro error sistemático. Ese es nuestro 0, el 0,02 voltios aproximadamente. Colocamos unos núcleos de hierro y veamos qué ocurre. La permitividad magnética del hierro va a ser mayor, entonces si tienen mayor capacidad de concentrar las líneas de campo en la primera bobina, igualmente va a repercutir en la corriente que se induzca en la segunda. Vamos a ver el valor cuando conectamos la fuente de alimentación. Efectivamente, vemos que ahora los voltajes máximos son mayores. Si modificamos un poco la escala, se ve cómo se repite de nuevo ese patrón sinusoidal y esa alternancia entre voltajes positivos y voltajes negativos, que ahora son mayores que cuando no había nada en el interior de cada bobina. Bien. Esperamos un poco a que continúe el patrón y hemos mejorado la eficiencia, pero no totalmente. Hay que tener en cuenta que por tratarse de núcleos macizos hay pérdidas también por corrientes de Foucault, o sea, corrientes que se van a inducir en el propio núcleo de hierro. Bien, si ahora dejamos de tomar datos, nos quedamos con esa gráfica, ¿vale? Vamos a sacar los núcleos de hierro macizos y vamos a poner otros laminados. Esos núcleos laminados van a evitar esas corrientes de Foucault y además van a mejorar la eficiencia. Empezamos a registrar cuando no está conectada la primera bobina a la corriente y ahora conectamos la fuente de alimentación. Y sí que hemos mejorado la eficiencia, ¿no? Estamos alcanzando ya un máximo de 1,8 voltios. Tenemos 3 de entrada, 1,8 de salida. Hemos mejorado bastante la eficiencia de nuestra corriente inducida. Si las dos bobinas no fueran de iguales características, sino que variara
el número de espiras. Si aquí tuviéramos menos vueltas, bajaríamos el voltaje de salida. Si tuviéramos más, lo aumentaríamos. Esto es lo que hace un transformador, ¿vale? Transformadores, pues como los que hay en el interior de los cargadores del teléfono o de nuestro portátil, que la corriente de entrada de 220 voltios pues la modifican en 6, 12 voltios en función del aparato al que se vaya a conectar. Este es el fundamento.